Esta población de riesgo serían los pacientes que tienen una patología cardíaca, coronaria, sobre todo los pacientes que no están compensados, que digamos los estudios no le dan bien, porque si los pacientes tienen una patología cardíaca, pero están seguidos de cerca, toman unos fármacos que los compensan y si uno les hace un electro en realidad le da bárbaro porque está compensado mediante la medicación u otros tratamientos, estos pacientes sí son candidatos de consumir cannabis. Siempre van a tener que hacerlo con más cuidado que una persona que no tiene una patología de base. También tenemos que incorporar en este grupo a las personas que tienen problemas hepáticos, problemas renales. También tendríamos que tener en cuenta a las personas que transitan una patología psiquiátrica, particularmente los que tienen que ver con esquizofrenias, porque el consumo de cannabis, como puede ser psicoactivo y altera el sistema nervioso, estas personas podrían llegar a tener algún tipo de brote, sobre todo si no están compensados, y si los tienen habitualmente, el cannabis podría potenciarles esos brotes, así como las drogas en general pueden potenciarles esos brotes. No tenemos que tomar el cannabis con miedo, pero sí tenemos que saber cuáles son los efectos secundarios que pueden producirnos. También en población de riesgo podrían estar lactantes y mujeres embarazadas, porque no tenemos investigaciones lo suficientemente grandes y confiables como para decir que el cannabis no tenga ningún efecto negativo sobre la gestación o durante la lactancia. Sí hay investigaciones que ya nos van mostrando de que no es una droga sumamente peligrosa, como hay otras drogas que sí lo son, algunas drogas para tratar incluso cuestiones como la epilepsia, pueden traer deformaciones en el feto y está comprobado, con lo cual las madres epilépticas tienen que suspender la medicación por la salud de sus hijos. Este no sería el caso tampoco del cannabis, siendo una persona que necesita de estos fármacos para conservar una calidad de vida, incluso es afrontable el hecho de consumir cannabis durante el periodo de lactancia o de embarazo, siempre y cuando el riesgo sea menor al beneficio que puede proporcionar. Y está claro también de que hay muchos niños que nacen con epilepsia y que ya desde bebés les dan grandes cantidades de cannabis para mitigar la epilepsia, reducir los síntomas, y claramente el cannabis es una droga mucho menos peligrosa que otros anticonvulsivos que no solamente tienen dosis letales, sino que producen adicción en el corto plazo. Entonces tenemos que verlo como un medicamento, tenemos que verlo con los pies en la tierra y que entender que de todos los mitos que nos metieron en la cabeza, la verdad que la mayoría son mentira, no tienen ningún tipo de sustento. Es mentira que el cannabis produce adicción física, es mentira que quema las neuronas, que deteriora la salud. Creo que la parte más negativa del cannabis tiene que ver con el prohibicionismo y con el hecho de fumarlo, porque cuando uno fuma siempre está incorporando toxinas al cuerpo, entonces eso jamás lo vamos a poder ver como algo positivo. Sí lo podemos ver como algo menos dañino que el tabaco, por ejemplo, pero realmente para hablar de un tratamiento médico no estamos hablando de fumar cannabis. Tampoco lo vamos a descartar llegado a determinados usos específicos, como puede ser una crisis de dolor, porque realmente puede ser muy efectivo fumar o vaporizar cannabis, que es otra vía de administración. Pero en realidad la mayor parte de los tratamientos se basan en dosis orales, que son bastante fáciles de medir, dosificar, sostener y estudiar en el largo plazo, con lo cual los pacientes van ganando mucha independencia, mucho control sobre sus dosis, y se obtiene también un efecto muy parejo a lo largo del día, en comparación a cuando uno lo fuma, que obtiene efectos muy fuertes y de corta duración, con lo cual los consumos diarios tienen que incrementarse. Entonces es un nivel de humo muy grande que estaríamos metiendo en nuestro cuerpo sin necesidad realmente, porque podemos tomar unas gotas que nos harían el mismo efecto, o según algunas personas incluso mejor, porque normalmente la persona que consume cannabis por gotas, aceite de cannabis normalmente, no reporta ningún tipo de psicoactividad, de efecto secundario. Las personas normalmente nos cuentan que se sienten mejor, que sus síntomas desaparecen. En raras ocasiones aparecen cuestiones como mareos o algún efecto psicoactivo en el cual la persona puede no sentirse cómoda y manifestarnos que se sienten, digamos, raros, que sienten que algo no está bien.
A veces se da al revés, se sienten muy bien y lo que nos reportan es que están bien de ánimo, que no saben si por ahí les mejoró el dolor, pero que de ánimo se sienten bárbaros, que duermen mejor. Eso siempre ayuda al ánimo, a bajar el estrés y a reducir el dolor. El descanso es muy importante. Entonces tenemos que verlo de manera holística, ver qué es lo que le está pasando al paciente y qué es lo que la planta puede beneficiarlo sin perjudicarlo. Siempre es lo que estamos buscando. Bien, en cuanto al tema social y legal de la situación que vivimos, por un lado vemos que en cuanto a lo social aumenta, crece cómo se habla de cannabis, cómo la gente se anima a consumir cannabis, cómo vemos una cultura, así como yo estoy con una remera que dice medicina canábica, tenemos un cogollo, una chala, vemos una planta acá y esto empieza a ser cada vez más frecuente. Vemos cosas como que en programas de alto rating la gente habla de cannabis, marihuana, para todos los usos, medicinal, sí, no, debate político. Está buenísimo estar viviendo esto, pero muchas veces nos vemos en una situación hipócrita porque la sociedad avanza, a veces avanza a los tropezones, vemos que de repente cambia la forma de ver a la planta y de repente decimos, bueno, el aceite está bien porque es medicina, pero fumarlo está mal porque está mal, porque lo que está mal. Y en realidad no encontramos un fundamento que nos separe mucho la persona que cultiva esta planta para hacer un aceite que lo toma por la boca y la persona que cultiva esta misma planta para armarse un porro y fumarlo a la noche para irse a dormir y sentirse mejor, descansar mejor, bajar los niveles de estrés. Los usos muchas veces son muy cuestionables, esta cuestión de hablar recreativo, medicinal, terapéutico a veces es una palabra que engloba las dos y que nos gusta usar, porque realmente es muy raro ver que una persona elija consumir cannabis para sentirse mal o para hacerse un daño, como sí muchas veces vemos que personas consumen alcohol o consumen drogas como podría ser Paco, que claramente el beneficio es muy poco en comparación al daño que se hacen y a veces las personas tienen conductas autodestructivas como podría ser un fumador de cigarrillos compulsivo, que en realidad no se está haciendo ningún bien, la persona lo sabe pero no puede dominar eso que le pasa. Es muy raro que alguien consuma ese nivel de cannabis y les diría que es prácticamente imposible que alguien se fume 40 porros por día como podrían fumarse 40 cigarrillos por día. Es raro el consumidor recreativo que consume más de 1, 2, 3 porros por día. Diríamos que eso es un límite al 90% de los consumidores. Es muy raro que alguien consuma más, pero también tenemos que verlo que a veces las personas sin darse cuenta se apoyan en un consumo como podría ser cannabis, tabaco, alcohol para sobrellevar su día a día, sobrellevar sus estados mentales y a veces tendemos a ver que la gente de por sí no es mala y que a veces usan ese consumo como para autoaplacarse y no estar desbordando por otro lado. Algo así como me hago un mal yo para no hacerle un mal a otro. Lo mejor es ser tolerantes, ser abiertos y pensar que lo que tenemos que trabajar es en reducir los riesgos, reducir los daños que podrían emparejarse al consumo de esta planta o de otras plantas u otras sustancias, en vez de verlo de una manera punitivista de castiguemos al consumidor. Normalmente al consumidor algo le está pasando y si eso le está afectando su salud, sería mejor ir por el lado de preguntarle qué es lo que le está pasando y cómo podemos ayudarlo en vez de condenarlo, como lo hacen las leyes, que alguien por estar fumando Paco en una plaza podría terminar hasta preso o indefinidamente dando vuelta por comisarías, que claramente entra en violación a otros derechos, a derechos humanos, pero bueno, esta es la cuestión de lo que estamos viviendo socialmente, que un poco lo que les decía antes, hoy por portación de cara alguien puede pasar en un Audi fumando un porro y puede no pasarle nada, o puede estar un chico de bajos recursos fumando en una esquina y un policía agarra, lo levanta y se lo lleva. A veces les roban la droga, les roban el porro, no se lo registran en ningún lado, a veces les pegan, los dejan tirados por ahí, los meten en un calabozo, les pegan, nunca los registran desde que entraron y básicamente están abusando de estas personas en base a una diferencia de clases sociales y justificado en base a una ley que la verdad que no debería existir como existe. Hablando de leyes, lo primero que les tengo que contar es que en Argentina tenemos una ley de investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis.
Esta es la ley 27350 y que es la que se hizo conocida como Ley de Cannabis Medicinal. La ley, la verdad es que es de investigación. La investigación científica nunca estuvo prohibida en Argentina porque adherimos a un tratado de Naciones Unidas que establece que una sustancia puede estar prohibida, pero para investigación científica se puede cultivar, se puede investigar, no sería ilegal esto. Bueno, resulta que en nuestro país, por más que adhiere a eso, sí es ilegal la investigación y esta ley viene a traernos un marco para poder investigarla. Dentro de la ley podemos ver cosas que son positivas. La verdad que la lectura total de la ley podría dejarnos un sentimiento bueno, un sentimiento de que esto puede servir para mucho. Por un lado tiene bastantes objetivos y dentro de los objetivos habla de difundir información acerca del uso de cannabis, promover este tipo de terapia, velar por la seguridad de los pacientes, garantizar el acceso a la medicación, crear un programa en el cual uno puede inscribirse y el Estado nos brinda de manera gratuita el aceite para llevar, o el cannabis o derivados del cannabis, porque en realidad la ley habla de todo, de la planta, de los derivados como el aceite. Dice que el INTA está a cargo de lo que es el cultivo de las plantas, el CONICET está a cargo de lo que es la investigación y los laboratorios de producción pública de medicamentos de hacer los derivados que llegarían a los pacientes a través de un Ministerio de Salud que ya fue disuelto. Particularmente el registro de usuarios, que se llama RECAM, existe, hay una página en la cual uno puede descargar los formularios, tiene que enviarlos por correo o presentarlos personalmente, lo cual también es medio raro, ¿no? Entrar a una página en la cual nos permite imprimir un papel que después tenemos que llenar e ir hasta Buenos Aires o mandarlo por correo en vez de cargarlo mismo todo a través de la web. Este registro en realidad fue creado bastante cerquita de la creación de la ley. Hace mucho tiempo que está en vigencia, pero también hace mucho tiempo que está sin dar respuesta a los usuarios. Hasta donde nosotros sabemos, los casos que están inscritos y están recibiendo medicación gratuita a través del Estado o a través de las obras sociales o mutuales son muy pocos a nivel país. Algunas provincias están más avanzadas que la provincia de Buenos Aires y es un medicamento bastante más fácil de acceder a través de obras sociales, porque ya están dentro de los vademecum y se consigue un poco más fácil. Pero una de las cuestiones críticas es que la única forma de acceder a estos aceites o derivados del cannabis, pero la verdad es que hoy se limita a aceite y normalmente se limita a un solo tipo de aceite, que es el aceite de Charlotte que se importa desde Estados Unidos. Como les decía, la ley por un lado habla de promover esto, distribuirlo a través de hospitales públicos, habla de que uno iría a un hospital público, un médico experto en cannabis nos atendería, nos recetaría, nos inscribiríamos en el programa, recibiríamos el medicamento gratuito. Hoy no está pasando nada de esto que la ley promete, nada de esto. Con suerte está el registro, con suerte nos contestan, la mayoría de la gente que envía una solicitud ni siquiera recibe respuesta, ni siquiera un no por respuesta. Con lo cual nos muestra las pocas ganas que hay de avanzar en esto. Para la aplicación de esta ley se había creado un presupuesto de 300.000 pesos anuales, lo cual no es nada. Pueden darse una idea de que 300.000 pesos al año no alcanza ni para pagarle un solo sueldo a un investigador, mucho menos para comprar la materia prima, la cantidad de personas que tendríamos que abastecer para hacer una investigación de campo con muchos pacientes. Claramente no hay ganas, no hay voluntad política desde el Ejecutivo de aplicar nada de esto. Junto con la ley, con una copia de la ley, les dejo el decreto de regulación. O sea, la ley lo produce el Poder Legislativo, nos establece un lineamiento, pero la ley requiere una regulación para poder aplicarse. La regulación que el Poder Ejecutivo crea deja un montón de baches, un montón de artículos que dice sin reglamentar, y cuando dice sin reglamentar significa que es como si no existiera. Entonces solamente los que están reglamentados son a los que el Ejecutivo les está dando prioridad, con lo cual esto también se explica por qué al día de hoy seguimos sin acceso, seguimos sin un registro que funcione bien. Estamos hablando de que no hay ni voluntad de registrar a la gente que está necesitando el medicamento, mucho menos de proveerle el medicamento.
Por este lado, nada, es ambiguo, porque está bueno tener una ley, sienta un precedente que nos dice, ojo, pará, hay un uso medicinal del cannabis, que lamentablemente en otras leyes no se habla, entonces está bueno que esto exista. Nos abre la cuestión del mercado gris, un mercado que provee un medicamento que es ilegal, pero que hay una ley que habla de que esto se puede usar y que hay una forma de usarlo, pero el Estado no provee. Entonces nos colocan en una situación gris, ambigua, en la cual nos dicen, sí, está todo bien, pero no, está todo mal. Crea esto de que un montón de personas se lancen a producir derivados de cannabis y a comercializarlos. La calidad es sumamente variable y el denominativo de mercado gris se lo suele utilizar para que no suene tan feo como decir mercado negro, el cual se lo vincula como al crimen, porque claramente muchas de las personas que están involucradas en esto no es el típico capo narco lleno de armas y nada que ver, es una persona que está en su casa teniendo unas plantas y elaborando un aceite en base a la planta que cosecha. Es sumamente difícil que esté vinculado a redes de narcotráfico o a violencia una persona que se dedica a hacer aceite de cannabis, digamos. Por eso esta cuestión de intentar diferenciarlo y llamar mercado gris, llamar cultivador solidario y no mezclarlo con las personas que venden productos del narcotráfico, como podría ser prensado paraguayo de marihuana, que es un producto derivado del cannabis de una calidad muy baja, muy adulterado, y que está producido por los narcos, los mismos que, digamos, matan y explotan personas para saciar esta demanda que hay de una droga que la verdad que esté prohibida no tiene sentido, ¿no? Un poco como les decía con el ejemplo del mate. Tenemos la planta, es medicina, todo el mundo la quiere usar, la prohibimos y para conseguirla tenemos que de repente ir a comprárselo a los narcotraficantes. ¿A quién quiere favorecer entonces la ley y el Estado? Podría venderse en la farmacia, pagarse impuestos y que los impuestos sirvan para volver a la comunidad, a la sociedad. Por otro lado, en cuanto a leyes, les cuento que esta ley de salud pública dice de derechos del paciente, el número es 26.529, y esta ley se las dejo porque habla de lo que uno como paciente tiene derecho, que es algo bastante importante a tener en claro, porque como les decía, el panorama en el que estamos es complejo y nos puede pasar de que nuestro médico diga está todo bien con el cannabis, yo te acompaño, te hago una receta, te hago una historia clínica, o nos puede decir está todo bien, andá y tomalo, y la única indicación que nos da de cómo tomarlo es sí, tomalo, te va a hacer bien. ¿Qué médico cuando nos receta una pastilla nos dice tomala, te va a hacer bien? No, nos dice en qué horario, qué cantidad, cuánta dosificación, así se receta y se recomienda un medicamento. Se le dice al paciente, bueno, nos vemos en una semana a ver cómo te fue, llámame cualquier cosa, tengamos un seguimiento, un contacto, a ver qué está pasando con esta cuestión de introducir una nueva droga en nuestro cuerpo. Derechos que son del paciente son elegir su tratamiento, tener intimidad, uno tiene autonomía, tiene confidencialidad con la relación médico-paciente, los médicos están obligados a acompañar a sus pacientes en las decisiones que tomen, y si no desean o no se sienten capacitados para acompañarlos, lo que tienen que hacer es emitir una derivación con un profesional que sí esté capacitado. El paciente no puede quedar a la deriva. Nuestro médico no nos puede decir de manera legal, sí, anda, tomalo, o nos dice, no, si vos vas a tomar eso, a mí no me busques. Ojo, estás infringiendo una ley y no es poca cosa. Los derechos del paciente son bastante importantes, se vincula al derecho a la salud, que es un derecho humano, y esto a la hora de un juicio penal sería una infracción bastante seria. Un poco los médicos por obligación tendrían que capacitarse en cannabis, así como están capacitados para recetarnos un clonazepam, una droga que tiene un potencial adictivo y de abuso muchísimo más grande que el cannabis, y eso sí lo recetan así libremente, que te dicen, sí, tomalo que te va a ayudar a dormir, como si no tuviese efectos secundarios. La verdad que estaría buenísimo que los médicos se capaciten. Hoy en día la verdad no tienen obligación legal de hacerlo, con lo cual el panorama es ambiguo. Hay médicos que se instruyen por su propia cuenta, hay médicos que se capacitan de manera formal. En Argentina no hay muchas formas de capacitarse de manera formal, entonces tampoco es que la tienen fácil.
Y gran parte de estas cuestiones de intentar que los médicos se eduquen parten de las organizaciones sociales y no de las instituciones formales. Realmente a nivel educativo el cannabis al día de hoy, solo en Bahía Blanca hay una cátedra optativa en la carrera de medicina y en el resto de las carreras de todo el país solo se ve al cannabis como una droga de abuso dentro de toxicología en las carreras de medicina o que están vinculadas a la salud. O sea que está la ley, está el conocimiento está desde hace un montón, desde hace miles de años, está el conocimiento acerca de las propiedades del cannabis y desde hace cerca de 60 años hay investigaciones científicas bastante serias con resultados muy contundentes en base a los principios activos del cannabis, cómo actúan, cómo recetarlo, cómo usarlo para el tratamiento médico. Sin embargo, parece que al día de hoy en el currículum de un médico de estudios no, parece que no existe y seguimos con el viejo cuentito de que es una droga de abuso que solo nos intoxica. Por eso es bueno que ustedes tengan esta información, que sepan que uno es sujeto de derecho, que tenemos derecho a la historia clínica es de nuestra propiedad. Si le pedimos a nuestro médico que asiente nuestra historia clínica, que deseamos hacer tratamiento con cannabis, nuestro médico está obligado a hacerlo. Y si le pedimos una copia de la historia clínica, tiene 48 horas máximo para entregar la copia y también podemos pedirle un resumen de historia clínica para en el día de la consulta irnos con un papel en el cual diga que nosotros consumimos cannabis, cuál es nuestra evolución o nuestro deseo de empezar una terapia de este estilo. Bien. La otra ley es el Código Penal. Es ley 23.737 y acá se habla básicamente de las drogas como un concepto único, no se diferencia mucho entre distintos tipos de drogas. Entonces acá el problema es que estamos mezclando a la marihuana, que la Organización Mundial de la Salud está intentando clasificarla como una droga de uso medicinal sin potencial de abuso, como lo que es básicamente, pero para la Organización de las Naciones Unidas la sigue clasificando como droga 1, o sea, la pone al lado de la heroína, como si la marihuana fuese tan peligrosa como la heroína o como la cocaína, diciendo que no hay ningún uso medicinal, no tiene potencial medicinal y que es una droga de abuso que vuelve a la gente sumamente adicta. Claramente esto tiene que cambiar, la evidencia científica es abrumadora y demuestra que tiene que cambiar, pero evidentemente hay muchas trabas políticas para avanzar con esto. También podemos ver que los mismos motivos, las petroleras dominan nuestro mercado, gran parte de la ropa que usamos, la maceta de plástico, el combustible, incluso el celular, todo está hecho de derivados de petróleo. Así que tampoco tendría mucho interés en que tengan o que vuelva la competencia del cannabis, que también podría llegar a perjudicar bastante a la industria petroquímica. Cuestión con esta ley de drogas. Por un lado, algunas cosas que la ley no contempla es la presunción de inocencia. Cuando nosotros somos víctimas de esta ley, tenemos que llegar ante el juez y justificarle que nosotros no somos criminales, que somos consumidores, cuando en realidad la presunción de inocencia es un principio legal que dice que las personas son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. O sea que si en realidad nosotros nos enganchan con una planta de marihuana, primero tendrían que probar que estamos cometiendo un delito o perjudicando a un tercero, porque esta ley se crea para proteger la salud pública, no la salud privada. Si yo tengo una planta que me hace muy mal, pero la tengo en mi casa y la consumo yo solo, no entra en esta ley, no podría entrar porque es una libertad que yo tengo, es un derecho a la privacidad que tengo y es de lo que habla el artículo 19 de nuestra Constitución. Contra la Constitución no podría ir ninguna ley. Bueno, esta ley va contra la Constitución y aún así sigue vigente y aún así el Poder Legislativo sigue mirando para otro lado y se sigue utilizando esto como herramienta para que la policía se pueda llevar preso a una persona que tiene un porro en el bolsillo. La cuestión es que acá no habla de cantidades. Si uno tiene 1 gramo de marihuana, 1 gramo de cocaína, cualquier tipo de cantidad, de cualquier tipo de droga, una semilla de marihuana que no sirve para consumir, o sea, no nos droga una semilla de marihuana,
Sí es considerada precursor para la elaboración de droga y podría llevarnos presos hasta 15 años, solo por esa tendencia, si nos basamos en esta ley. Por eso queda a criterio del juez de decir, bueno, pero era una semilla. No, me parece que no va al lugar y que la persona es un consumidor y que a lo sumo una multa o una acción curativa o un tratamiento o trabajo comunitario. La cuestión o el problema es que como la ley no habla de cantidades ni formas de consumo, habla de consumo personal pero no determina la cantidad. Dice, si el juez determina que es consumo personal, bueno, entonces la pena es menor, son 3 años en vez de 15, pero seguimos mandando preso al consumidor. La verdad que esta ley tendría que cambiar. En muchos países el concepto de cómo se ve al consumidor ya cambió. Han legalizado todas las drogas y promueven acciones de reducción de daños, como podría ser al adicto a la heroína ofrecerle metadona, jeringas limpias, nuevas, para que no corra riesgo de contagiarse enfermedades o contraer infecciones por el mal uso de una droga. La realidad es que los adictos a las drogas duras dependen del consumo de las drogas para llevar un día a día normal. Si esas personas no consumen, se desequilibran, tienen delirios, pánico, podrían tener convulsiones, algo que realmente, si uno piensa que en su día a día podría estar yo acá dando esta charla y de repente tengo una convulsión y empiezo a ver cosas que no existen, yo no podría trabajar en un estado así. Tendríamos que entender que un adicto a las drogas es simplemente eso, adicto a una droga, y que es una persona que merece un trato justo, merece tener un trabajo, merece poder insertarse en la sociedad y no ser estigmatizado, separado de la sociedad, tratado encima como un delincuente, como un criminal, y lo mandamos a una cárcel en la cual lo juntamos con las personas que sí han cometido acciones que perjudican a un tercero, como podría ser un robo, que hasta ahí, y sobre todo lo que a mí me preocupa son las acciones violentas. Una persona que rompe una ventana entre una casa y se roba un televisor, podemos entender que lo haga por necesidad. Una persona que sale de una cancha y mata a golpes a otro, un policía que mata a golpes a una persona, un manifestante, eso es un crimen, eso es una persona peligrosa, es una persona que nunca querríamos vincular con un usuario de drogas o con una persona que cometió un hurto, digamos, no violento. Me parece que se mezcla todo, se mete todo en la misma bolsa y que esto es un paradigma viejo que tenemos que sepultar. La cuestión es que la única forma de poder cambiar esto es mediante el movimiento social, es mediante que vayamos a una marcha, que nos manifestemos. Lamentablemente, a lo largo de todos mis años de militancia he visto que lo único que ayudó a que las cosas cambien es manifestarse, hablar, comunicar lo que nos está pasando, y que lamentablemente los únicos avances que vimos son sociales, porque hasta la ley de cannabis medicinal hoy en día nos deja en ciertos aspectos más atrasados de lo que veníamos incluso, porque así como dijeron, bueno, ley de cannabis medicinal, así endurecieron a la ley de droga en la sesión conjunta del legislativo, y ahora se está penando, por ejemplo, el cultivo de manera más dura, tanto como la tenencia de semillas, y se está persiguiendo a la persona que compra semillas, por ejemplo, al extranjero, cosa que antes tampoco no era frecuente que pase, era muy raro que pase. Entonces vemos que por un lado nos venden un cuentito de que nos van a dar el cannabis medicinal, no nos dan nada, y por el otro lado nos endurecen las penas. Espero que te haya gustado el video y nos apoyes con un like, que nos impulse a seguir grabando. Gracias por compartir nuestro contenido para ayudar a informar a más personas, a pesar de la censura que hay en las redes sociales. Podés suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Y como siempre, dejamos más info en la descripción. Esperamos tus comentarios para saber qué te pareció el video y de qué te gustaría que hablemos en los próximos videos. Te mando un saludo y espero que tengas un gran día.